Vale, ya, este, ahora sí ya. Ya se ve, ¿no? La presentación. Ah, Sí, ya se ve. ok. Bueno, chicos, hoy vamos a seguir con la parte de síndromes. Buenas noches a los que están aquí y a los que van la grabación, pues igual, buenas tardes o buenos días. Hoy vamos a seguir con la parte de síndromes y vamos a seguir con la parte de neurología. La neurología, chicos, es pues, una parte de la medicina muy bonita. En lo personal es la favorita, de su servidor. Y pues yo espero que muchos de ustedes le agarren el cariño y sobre todo la importancia a la parte neurológica. Ya verán en sus rotaciones clínicas siempre, pero siempre van a pedir valoración por neurología. Es una de las especialidades que no puede faltar en servicios como medicina interna, en servicios de urgencias y tal, ¿vale? Hoy vamos a ver el tema de hipertensión intracraneal. Es un tema, doctores, la verdad que es sencillo. Es súper fácil de entender y súper fácil de explicar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con hipertensión intracraneal, doctores, que es uno de los temas que ustedes van a ver en su temario de tercerito, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define esto, doctores? El síndrome de hipertensión lo pueden encontrar como endocraneana o como hipertensión intracraneal. Es lo mismo. ¿En qué consiste esto, doctores? Van a ser un conjunto de signos y síntomas, es decir, un síndrome, como su nombre lo dice, que se va a caracterizar porque hay una presión sostenida o un aumento sostenido de la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber valores por encima de los normales. Ya veremos en las siguientes diapositivas cuánto es el valor normal de la presión intracraneal, pero por el momento nos quedamos que es una elevación sostenida de dicha presión intracraneal, por supuesto, por encima de los valores que se consideran normales, ¿vale? ¿Por qué se puede producir una hipertensión intracraneal? Ahorita vamos a verlo muy bien en la fisiopatología, pero prácticamente o en la mayoría de los casos se debe a un aumento en la presión o un aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como ustedes lo vieron en sus clases de neuroanatomía y de anatomía en general, es un líquido que va fluyendo a lo largo de, por ejemplo, las meninges cerebrales y básicamente a lo largo de varios conductos, como lo puede ser el subaracnoideo, el aracnoideo, etcétera, ¿vale? Que lo iremos viendo más adelante. Pero a grandes rasgos lo que pasa con este líquido cefalorraquídeo es que se empieza a acumular y se empieza a acumular y no se sale y ¿qué ocasiona? Pues que un agrandamiento en este caso de la cavidad craneal, doctores, ¿vale? Una disculpa si escuchan los perros, pero es que andan ladrando, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con esta parte. Entonces, la presión intracraneal, doctores, ¿cuáles son los valores que mantiene? Prácticamente son valores dentro de los 0 a los 15 milímetros de mercurio, ¿vale? Estos son valores normales, doctores, ¿vale? Un momento, por favor. Ok, ya regresé, una disculpa. Entonces, decíamos que la presión intracraneal normal es aquella que se va a mantener, doctores. ¿Hay duda con qué significa hipertensión intracraneal? Con lo que acabamos de decir ahorita.
¿Tienen duda, doctores? Vale, creo que no. Entonces seguimos con esa parte. La presión intracraneal normal va a ser de 0 a 15 milímetros de mercurio. Esta presión intracraneal se puede medir en diversos lados en el cerebrito, pero la más común y la más usual van a ser en los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque a nivel de los ventrículos laterales vamos a tener la producción y vamos a tener un almacenamiento de líquido cefalorraquídeo. Justamente por eso este es uno de los lugares donde se puede llegar a medir. Ahora bien, cambia el valor normal dependiendo si es adulto o si es niño, doctores, ¿vale? En el adulto, por ejemplo, lo normal es menos de 15 milímetros de mercurio. Esta es la presión intracraneal normal, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se va a considerar una hipertensión intracraneana? Se va a considerar una hipertensión intracraneal cuando hay presencia de más de 20 milímetros de mercurio. Y esto es importante, sobre todo conocer que esta presión debe ser sostenida por al menos 20 minutos, doctores. Cuando su paciente cumpla con estas características, ya se trata de una hipertensión intracraneana. Y tenemos distintos tipos de valores en el caso del líquido cefalorraquídeo. Ahorita no quiero andar mucho en esto porque lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas, pero quédense con el valor normal, doctores, el de los adultos y cuándo se considera una hipertensión intracraneal. Ya. Ahora bien, ya que vimos estas definiciones, tenemos que recordar, doctores, cosas importantes. Estamos hablando o nos estamos ubicando en que estamos en una estructura que es el encéfalo, es decir, el sistema nervioso central. Aquí ven cómo están las circunvoluciones, aquí tenemos los hemisferios cerebrales, aquí tenemos el cerebelo y más abajito aquí tenemos el tallo cerebral. ¿Cuáles son los componentes más importantes de estas cavidades? Vamos a tener estructuras nerviosas. ¿Dónde están las estructuras nerviosas, doctores? Prácticamente están en el parénquima cerebral, en el cerebrito, no hay más, ¿vale? Y sabemos, doctores, que el cerebro como tal está dentro de una estructura. ¿Esta estructura cuál es? El cráneo. Esto es importante, doctores. El cerebro está dentro de los confines rígidos del cráneo y esto va a tener especial relevancia cuando expliquemos la fisiopatología de la hipertensión intracraneal. Estarán de acuerdo que al estar dentro de algo duro, esto le va a imposibilitar, por ejemplo, hacerse más grande o moverse inclusive, ¿vale? Esto lo hace susceptible, doctores, a los aumentos repentinos de la presión intracraneal, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucede en este caso es que al ser un confín rígido, el cráneo prácticamente es como si estuviera conteniendo toda la presión intracraneal que se va acumulando. Y esto es malo, doctores, en el sentido de que ya tengamos algo patológico, ¿vale? Porque en condiciones normales, pues esto es un equilibrio homeostático, ¿vale? Es decir, es algo fisiológico que el cráneo sea rígido. Pero en condiciones anormales, esto sí se hace pues como contraproducente, porque esto hace que contengan la presión intracraneal y se eleve, ¿vale? Ahora bien, tan solo la masa encefálica, o como tal el parénquima cerebral, representa el 80% del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte, si no son que más de 3/4, va a estar representada por el tejido cerebral. Lo demás, veremos qué lo va a estar representando. Pero ahorita quédense que 80% de ese contenido es por la masa encefálica, ¿vale? Ahora bien, para explicar la hipertensión intracraneal, doctores, tenemos tres componentes. Uno, ya lo acabamos de ver, que son las estructuras nerviosas o el parénquima cerebral. Prácticamente es el encéfalo, ¿vale? Todo el tejido cerebral es el primero. Ya dijimos que representa hasta el 80%. ¿Cuál es el segundo, doctores? La sangre. La sangre, doctores, llega a representar hasta el 10% de toda la cavidad craneal.
Es un líquido, quédense con eso, por favor, es un líquido. El tejido cerebral no es líquido, es una estructura, una masa sólida, ¿vale? Y ahora bien, el líquido cefalorraquídeo representa otro 10% de la cavidad craneal, del total como tal. Si se fijan, sumando los tres, que es el parénquima cerebral, que es el 80, la sangre, que es el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, que es otro 10%, nos da el 100% del contenido que hay en nuestro craneecito, doctores. ¿Ya se fijaron? Aquí está el cráneo, aquí está la masa encefálica, aquí estaría el líquido cefalorraquídeo, y fluyendo por el sistema venoso estaría la sangre. El total, quédense con esto, el total o el 100% va a estar albergado en los confines rígidos de un cráneo que no es expansible. ¿Qué quiere decir esto? El cráneo, doctores, fisiológicamente no está hecho, sobre todo en etapas adultas, no está hecho para bombarse como mecanismo compensatorio. El cráneo es una estructura rígida y está hecha para soporte y para protección. Y esto va a jugar en contra cuando tengamos mucho líquido o mucha masa acumulada dentro, porque lo va a estar conteniendo y va a afectar, porque ya veremos las causas y las complicaciones en la fisiopatología. Hasta ahorita, ¿alguna duda de los tres componentes esenciales que vamos a tener en el cráneo, doctores? ¿Tienen dudas o todo bien? Todo bien, doctor. Perfecto. Esto es lo que les comentaba, si se fijan. Aquí tenemos el encéfalo, doctores, o prácticamente es el tejido cerebral. Si se fijan, miren cuánto abarca de la totalidad del cráneo. El cráneo aquí lo vemos como una cajita que está envolviendo a qué, doctores, tanto al encéfalo como al líquido cefalorraquídeo y a la sangre. Decíamos que el encéfalo es hasta el 80% del total que va a haber en el cráneo. El líquido cefalorraquídeo otro 10 y la sangre otro 10%. Todo este 100%, ¿dónde estaba, doctores? Encerrado en esta cavidad que se denomina cráneo, que es una estructura rígida y es una estructura no expansible, ¿vale? Se dice, doctores, en la bibliografía que el volumen interno, es decir, del líquido cefalorraquídeo, la sangre y del encéfalo, se dice que en total de estos tres, doctores, forman un volumen interno de hasta de 1.400 a 1.700 mililitros. Repito, este contenido es sumando a estas tres estructuras. Todo eso conlleva el cráneo, doctores. Y lo que les comentaba, al ser una formación ósea que va a limitar, quédense con esto, limita los cambios de volumen, doctores. ¿A qué me refiero con esto? Si mi encéfalo crece, doctores, mi cráneo es rígido, mi cráneo no va a ser depresible, mi cráneo se va a quedar justo como está su estructura ósea, va a estar dura, doctores, ¿vale? El líquido cefalorraquídeo igual, si empieza a aumentar la cantidad o inclusive la sangre, doctores, mi cráneo no va a cambiar en lo absoluto, porque no está diseñado anatómicamente para disminuir las presiones que hay dentro de él. Únicamente está diseñado para protección y para soporte. Pongamos un ejemplo, doctores. Imagínense, para que lo vayamos entendiendo, imagínense que empieza a aumentar la presión dentro de mi craneecito. Imagínense que aquí hay una bolita, doctores, y esta bolita está haciendo un proceso expansivo. ¿Qué quiere decir esto? Que me está desplazando y está ocupando muchísimo volumen dentro de mi cráneo, doctores, y ya hasta me está comprimiendo estructuras, ¿vale? Tanto la sangre como el líquido cefalorraquídeo, doctores, son estructuras que pueden llegar a compensar toda esta presión aumentada, en este caso a causa de una masa, doctores, que me está comprimiendo, pueden llegar a compensarlo mediante su drenaje. ¿A qué quiero decir con esto? Lo van a entender mejor ahorita porque vamos a ver una hipótesis que se llama de Monroe-Kelly. Pero lo que me refiero es a lo siguiente. Si yo tengo una bolita aquí, doctores, que me está ocupando mucha masa y me está ocupando mucha cantidad de mi cráneo, ¿qué creen que sea más factible para compensar toda esta desigualdad y toda esta presión extra que está teniendo dentro? Que, por ejemplo, yo drene
el líquido cefalorraquídeo o la sangre, porque a final de cuentas son líquidos, doctores. Recordemos que por física los líquidos tratan de salir siempre, de buscar una salida. ¿Qué es más factible? Que yo drene, por ejemplo, pónganse en el caso de que son el cuerpo humano, que yo cuerpo humano drene o el líquido cefalorraquídeo o la sangre, o que, por ejemplo, trate de compensarlo, por ejemplo, agrandando mi cerebro o disminuyéndolo de tamaño. ¿Qué sería más factible, doctores? ¿Manipular algo líquido o manipular algo sólido? Lo líquido, exactamente. Es más fácil para mi organismo manipular lo líquido. ¿Por qué? Porque drenándolo, pues sin bronca ya disminuye la presión intracraneal. Pero pues, ¿qué pasa con el encéfalo? No lo puedo expandir ni lo puedo hacer más pequeño. Entonces, tanto la sangre como el líquido cefalorraquídeo son los principales mecanismos compensadores en el caso, por ejemplo, de algún proceso expansivo o, en otras palabras, alguna masita que me esté ocupando espacio dentro de mi cavidad craneal, doctores, ¿vale? Entonces, la hipertensión intracraneal, ¿cuándo se, ¿cuándo se produce, doctores, ¿vale? Miren, se produce hipertensión intracraneal cuando la capacidad adaptativa que voy a tener en mi organismo se va a ver superada. Esta capacidad adaptativa o compensación que podemos llegar a hacer para disminuir la presión intracraneal, doctores, se explica con una hipótesis que se denomina hipótesis de Monroe-Kelly, que ahorita la vamos a ver. Pero quiero que se queden con esto. El cerebro, doctores, y en general el sistema nervioso central tiene mecanismos para evitar que se genere esta parte. ¿Por qué? Porque imagínense, si no tuviéramos mecanismos compensadores o cierta capacidad para adaptarnos a este tipo de entorno, pues a cada ratito nos estaría dando hipertensión intracraneal, doctores. O sea, cada ratito que se me subiera tantito la presión aquí, ya estuviera con esta hipertensión. Justamente por esta parte hay mecanismos compensadores y hay mecanismos reguladores en esta parte, doctores, en nuestro encéfalo, ¿vale? Ya veremos cuáles son, pero quédense que la hipertensión intracraneal se genera cuando todos estos mecanismos adaptativos y todos estos mecanismos compensadores que yo tengo se ven superados, ¿vale? Y ya no son como tal factibles para que sigan actuando o para que me sigan ayudando a que ya no se desarrolle la hipertensión intracraneal, ¿vale? Les comentaba que por lo general se produce por una acumulación de líquido cefalorraquídeo. Hay patologías que te producen un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo o en su defecto un aumento en, por ejemplo, su reabsorción o, por ejemplo, en el tipo de las masas. Una masita, doctores, puede llegar a obstruir por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Si yo lo obstruyo, el flujo de salida líquido, ¿qué ocurre? Pues empieza a acumular. Eso es lo que pasa en patologías que me aumentan la cantidad de líquido cefalorraquídeo que voy a tener dentro del cerebro, ¿vale? A final de cuentas, todo esto, doctores, nos va a conllevar a que hay un riesgo de que aparezca daño cerebral. También lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que les quede clara esta parte, que la hipertensión intracraneal o la presión intracraneal se ve aumentada cuando todos mis mecanismos de defensa se ven superados, ¿vale? ¿Sí vamos bien hasta aquí, doctores? Más o menos sí, más o menos no. Ah, diuréticos. Eso lo veremos en el tratamiento, doctores, pero sí, sí se puede usar diuréticos. Ya veremos que, por ejemplo, podemos llegar a usar espironolactona o inclusive podemos llegar a usar furosemida, pero lo explicamos en el tratamiento, ¿va? Pero sí se pueden llegar a utilizar diuréticos. Ok, entonces, ¿qué etiologías me pueden llegar a causar hipertensión intracraneal? Las vamos a dividir en tres grupos, doctores. Vamos a iniciar con la primera, lesiones expansivas. Ah, la presión intracraneal. Ok. También, doctores, lo vamos a ver en la parte del diagnóstico. La presión intracraneal, déjenme ver si aquí tengo una imagencita.
No se ve la imagen. Ya voy, solo déjenme buscar la imagen donde aparece. Ah, creo que no la puse. No, sí la puse, pero no aparece, doctores. Ahorita la busco. Prácticamente la presión intracraneal, doctores, lo que se hace es, por ejemplo, meter una agujita, obviamente, a través de un ultrasonido, una sonda guiada, tal, a través de la nariz, así. Tenemos que meter, por ejemplo, una agujita, o inclusive se puede llegar a usar, perdón, un catéter en esta parte, doctor, es lo que les comentaba, a nivel de los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque ya les decía, tenemos la producción de líquido cefalorraquídeo y por lo general aquí se empieza a acumular y es una de las zonas donde podemos medir, doctores, la presión intracraneal. ¿Es la única? No. ¿Es de las más comunes? Sí. Pero les comento, esto ahorita lo vamos a ver, doctores, en la parte de diagnóstico y de tratamiento, ¿vale? No se me adelante. Quiero ahorita que se les quede claro la parte de la definición de lo que tenemos en el cerebro y la parte de la etiología que ahorita vamos a ver, ¿vale? ¿Sí quedó claro? Vale, creo que sí. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes que me pueden llegar a producir hipertensión intracraneal? Les comentaba, las vamos a dividir en tres grandes grupos, doctores. Uno de ellos van a ser lesiones expansivas de crecimiento rápido. ¿Qué quiere decir una lesión expansiva? Ah, que por ejemplo, imagínense que les llega un paciente, le sacan una resonancia magnética o una tomografía y ven esto, doctores, hematomas, acumulaciones de sangre, doctores, dentro de su cerebrito. Esto, doctores, tiene un efecto o una lesión, se denominan como lesiones expansivas, porque a final de cuentas lo que hacen es llegar a ocupar tanto espacio, doctores, que desplazan estructuras adyacentes. Fíjense cómo aquí tenemos la parte de los ventrículos y fíjense cómo esta parte ya se desvió, se dice que se desvió de la línea media hacia la derecha, doctores. Esto quiere decir una lesión expansiva o una lesión que produzca un efecto de tipo masa, que desplace estructuras adyacentes por el tamaño o por el volumen que va a tener, en este caso, mi hematoma. Pero no únicamente puede llegar a ser un hematoma, doctores, puede llegar a ser una tumoración, inclusive un absceso, otros más raros que son los granulomas, inclusive quistes en el cerebro, ¿no? Como los cisticercos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, la hidatidosis por Echinococcus granulosus, que es un parásito, doctores, también te puede llegar a producir quistes a nivel del cerebrito, ¿vale? Hemorragias del encéfalo. Esto sobre todo, doctores, es común en pacientes que vengan por traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos, entre algunas de las complicaciones que producen, es la formación de hematomas o prácticamente la acumulación de sangre, doctores, a nivel del cráneo, o más bien del cerebro, ¿vale? Esta es la primera que vemos, que son lesiones expansivas de crecimiento rápido. ¿Por qué se dice que son de crecimiento rápido? Pues porque un hematoma, doctores, por la misma, no sabemos qué ruptura de vasos hubo, ¿están de acuerdo? ¿Qué tal? Imagínense que hubo la cerebral media, que es una de las más grandes, pues va a empezar a chorrear mucha sangre y se va a empezar a acumular. O a lo mejor hubo ruptura de vasos de una que no era tan grande y a lo mejor tarda más, etcétera, ¿vale? A eso nos referimos con las lesiones expansivas, doctores, ¿vale? Esto es lo que les comentaba. Fíjense aquí, doctores, esta es una resonancia magnética. Las resonancias magnéticas nos sirven para ver tanto las partes blandas como las partes duras. En este caso, doctores, tenemos aquí un efecto de masa. En este caso es un edema. ¿Por qué se produjo este edema? Porque hay un absceso cerebral, ¿vale? ¿Dónde está el absceso? Aquí, la parte negra que ustedes pueden ver aquí. Gracias, Pati. Entonces, esta parte negrita, doctores, como tal, es el absceso cerebral. Toda esta parte, que es la parte blanquita, este como tal es edema, doctores. Fíjense cómo el edema ya cruzó el ventrículo de este lado, doctores,
y ya está a punto de desplazarse hasta la línea media, prácticamente hasta llegar al ventrículo del otro lado. Eso es un efecto de masa. Y a este edema que está alrededor de la lesión se le denomina edema perilesional, ¿vale? Pero a final de cuentas es un edema, en este caso del lado derecho, doctores, porque se invierten los lados en una resonancia magnética, ¿vale? Se puede escribir en este caso en la resonancia que el absceso tiene hiperintensidad y en el caso del edema, doctores, es hipodensidad, ¿vale? Se denominan a través de densidades en las resonancias magnéticas. Y fíjense de este lado, aquí tenemos el absceso, doctores, que es hiperintenso, y tenemos aquí el edema, que es hipointenso, prácticamente lo negrito que ustedes pueden llegar a apreciar. Y fíjense, aquí se ve mejor cómo el asta del ventrículo derecho, el lateral derecho, doctores, fíjense cómo está, ya ni se ve por la cantidad de edema que tiene este paciente. Eso es una lesión expansiva de crecimiento rápido, doctores. Es fácil de entender, ¿no? Ahora, ¿qué otra etiología podemos llegar a tener? Podemos llegar a tener afecciones que me obstruyan el flujo de líquido cefalorraquídeo. Veíamos en las primeras clases, doctores, que la importancia de revisar a nuestros pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las hidrocefalias. Las hidrocefalias pueden ser congénitas, pero también pueden llegar a ser adquiridas. Y lo que pasa aquí es que hay una acumulación, en este caso, de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se produjo obstrucción. En alguna parte de donde este fluye, se produjo una obstrucción, o en su defecto, doctores, hay una sobreproducción del mismo, ¿vale? O se obstruye o se produce de más. Punto. En una meningitis o en una meningoencefalitis, básicamente en los procesos infecciosos, doctores, se puede llegar a bloquear el espacio subaracnoideo. ¿Por qué es importante el espacio subaracnoideo? Porque a través de este espacio discurre el líquido cefalorraquídeo. Y ya veremos, quédense con este espacio subaracnoideo, porque ya veremos en las manifestaciones clínicas cómo es de importante este espacio. ¿Por qué? Porque no únicamente transcurre el líquido cefalorraquídeo, estarán de acuerdo. Hay más estructuras, entre ellas nervios, y vamos a tener manifestaciones clínicas asociadas a que el líquido cefalorraquídeo se empieza a acumular en esta parte, ¿vale? Y por ejemplo, en las fracturas de base de cráneo también se puede llegar a afectar o obstruir el líquido cefalorraquídeo. Doctor, ¿pero por qué si tuvo una fractura de base de cráneo, o sea, tuvo un traumatismo, ¿no se le debería de salir? Sí, sí se le sale. Y lo saben porque ya vieron casos clínicos de traumatismo en donde hay otorrea, hay inclusive secreción de líquido cefalorraquídeo por la nariz, pero les comento el caso, imagínense, les vuelvo a decir que un paciente se golpea y le sale esta cantidad de edema, este edema va a obstruir a nivel de los ventrículos laterales, doctores, y por ahí fluye líquido cefalorraquídeo. Entonces, tanto se le puede llegar a salir como se le puede llegar a acumular, dependiendo del tipo de lesión, etcétera, ¿vale? Pero quédense con ese tipo de etiologías. Esto es lo que veíamos, que este es un niño sin hidrocefalia, y ahora vean, cuando hay hidrocefalia, cómo están agrandados y cómo está la dilatación, doctores, de los ventrículos laterales, ¿vale? Por la misma razón. Es la dilatación de los ventrículos, doctores, no la refieren así en las notas, la refieren como ventriculomegalia. De la misma manera, la ventriculomegalia o la dilatación de los ventrículos laterales puede llegar a ser tanto congénita como adquirido, pero lo más común es que sea congénito, doctores, ¿vale? Y también, y fíjense cómo las circunvoluciones son todas estas como surquitos que podemos observar a nivel del encéfalo. Tienen muchas funciones, doctores. Ahorita por el tiempo no las vamos a mencionar, pero quédense que las circunvoluciones, cuando hay un aumento del líquido cefalorraquídeo, se borran. O en otras palabras, se aplanan. ¿Por qué? Porque prácticamente el espacio que estaban ocupando estas circunvoluciones o estos surcos, doctores, se va a ver afectado por el crecimiento excesivo de mis ventrículos laterales, ¿vale? Porque aquí no está agrandado y en este caso sí. Y por último, de la etiología, vamos a tener enfermedades que me produzcan congestión venosa cerebral. El sistema venoso, doctores, va a ser el principal encargado en llevar el flujo sanguíneo a mi cerebrito.
Ya veremos cómo lo hace y la importancia que tiene. Pero las enfermedades que me pueden llegar a producir que se acumule esta sangre venosa del cerebro son procesos infecciosos como la meningitis, la meningoencefalitis, procesos como el edema cerebral. En este caso no vale la pena ahondar qué tipo de encefalopatía o qué tipo de afección me produce edema, pero sí vale la pena mencionar que el edema me puede llegar a producir congestión venosa del cerebro. ¿Por qué? Por el mismo efecto de masa que me obstruye tanto el flujo de líquido cefalorraquídeo como el flujo de la sangre, doctores, ¿vale? Encefalopatías, como por ejemplo la hipertensiva, prácticamente que se aumente la presión o toda la sangre que me llega al cerebrito, doctores, perdón, las compresiones o inclusive trombosis venosas me pueden llegar a producir que toda esta sangre venosa del cerebro se me acumule y no pueda fluir adecuadamente. En este caso del lado derecho vemos una resonancia magnética, doctores, en el cual podemos ver o se describe como una lesión ocupante, ¿vale? En este caso se dice que es compatible con un proceso neoplásico. Las neoplasias, doctores, tienen denominados síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la neoplasia o prácticamente el tumor o prácticamente lo que te esté causando que tengas una enfermedad o el cáncer, te puede llegar a afectar no solo en el lugar donde sale, sino también en lugares distantes. A esta afección, en donde hay afección en lugares distantes, se le denomina metástasis, ¿vale? Cuando ustedes escuchen el término de metástasis, quédense con la idea de que el cáncer se diseminó a otros lados en donde originalmente no estaba, ¿vale? Y se dice también que está a nivel temporoparietal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya saben los lóbulos parietales y los temporales, ¿vale, doctores? Y también si se fijan, aquí se describe como que hay un edema perilesional. Fíjense cómo aquí tenemos el ventrículo, doctores, de este ladito, y aquí fíjense cómo está íntegro del otro lado. Si se fijan, aquí hasta vemos las astas y los cuernitos del ventrículo. ¿Qué pasa del otro lado, doctores? Fíjense cómo inclusive hasta está agrandado en diámetro en comparación de este. Y aquí podemos ver el asta, doctores, pero la parte de abajito ya está totalmente ocupada por el edema, doctores, por el edema perilesional, ¿vale? Y por último, de la etiología. Si se fijan, aquí mezclamos muchas veces el edema cerebral y la meningitis. Inclusive aquí igual lo vimos, si se dan cuenta, meningitis, meningoencefalitis. Y aquí volvimos a ver abscesos y edema cerebral. ¿Y eso por qué? Ah, porque fíjense que varias etiologías pueden llegar a actuar en muchos puntos. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de los tumores, doctores, pues, ¿qué son los tumores? Son masas, ¿no? Se denominan que son masas de tipo expansivo o efecto de masa, lo que ya explicamos, porque desplaza estructuras adyacentes. Pero no únicamente produce este efecto de masa o este proceso expansivo, doctores, también puede llegar a causar obstrucción del líquido cefalorraquídeo. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Y prácticamente todo esto, doctores, nos genera un aumento de la presión intracraneal. Pero ¿qué pasa? Fíjense, aquí tenemos en el lado derecho, doctores, prácticamente el tumor. Toda esta partecita, doctores, es el tumor. Si se fijan, toda esta parte es el edema perilesional y esta parte fue la que ya se vio afectada por el proceso del tumor. Aquí está el efecto de masa. ¿Por qué? Porque tenemos una lesión súper grande, súper ocupante, que me está desplazando inclusive la parte de los surcos cerebrales. Ya inclusive desplazó la línea media. Fíjense cómo iba aquí la línea media y acá ya se pasó hasta el otro lado. Eso es el efecto expansivo de masa. Ahora bien, ¿cuál es el efecto obstructivo? Pues el efecto obstructivo está aquí. Fíjense cómo aquí tenemos el ventrículo lateral del lado derecho y el ventrículo lateral del lado izquierdo ya está deformado, doctores. Toda esta deformación lo que produce es que se obstruye el líquido cefalorraquídeo y se empieza a acumular. Entonces, lo que quiero que se queden es que una etiología puede tener o puede actuar en más de un mecanismo a la vez,
No se queden con que a tumor más expansiva y ya. Ah, no, el tumor también te puede dar más expansiva, pero también obstrucción de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Entonces, ¿entienden más o menos a lo que voy con esto, doctores? ¿Les quedó claro esta parte? Más o menos, poquito. Sí, doctor. Vale, perfecto. Sí, Fabián. Lo que les decía es que, por ejemplo, les ponía el ejemplo del tumor. El tumor, por la clasificación de lo que acabamos de decir, ¿en qué se clasifica? Como una lesión expansiva que va a tener un crecimiento rápido. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser una masa ocupante que me va a estar desplazando las estructuras. Eso es lo que causa un tumor. ¿Están de acuerdo? Porque lo acabamos de ver en la primera clasificación. Ahora bien, no únicamente puede llegar a tener ese efecto, sino que puede llegar a tener otros efectos también. En este caso, tanto se puede clasificar como una masa expansiva, como se puede clasificar como un proceso obstructivo, porque les comentaba, este mismo efecto de masa, doctores, te comprime estructuras adyacentes. Y en este caso, te puede llegar a comprimir, por ejemplo, los ventrículos laterales. En los ventrículos laterales tenemos que fluye el líquido cefalorraquídeo y hasta se produce, doctores. Entonces, si yo tapo, por ejemplo, este huequito por donde me está saliendo el líquido cefalorraquídeo, todo se va a llegar a acumular. Y están de acuerdo que tanto el efecto de masa como la obstrucción del líquido cefalorraquídeo se produjo por la misma etiología, es decir, por el tumorcito. A eso quise llegar, doctores, que una etiología, en este caso el tumor, no únicamente puede llegar a intervenir en un solo mecanismo, sino que puede llegar a intervenir inclusive en hasta dos, ¿vale? ¿Sí quedó más claro? Perfecto. Ay, no, no cargó esta parte, chicos. Denme un minutito en lo que vuelvo a presentar. ¿Querías decir algo, Pati? No, doctor, hasta el momento todo claro. ¿Todos les está quedando claro, chicos? A ver esto. Ok, creo que ya. Ok, muchas gracias, doctores. Una disculpa, doctores, pero está lloviendo por donde vivo, así que espero que no se me vaya la luz. Y ya está. Entonces, acabamos de ver las etiologías, doctores, por las cuales se puede presentar una hipertensión intracraneal. Y podemos decir, doctores, que la hipertensión intracraneal, o en sí, la presión intracraneal más bien, está determinada por varias cosas. Una de ellas va a ser la relación de presión-volumen. ¿Qué quiere decir esto? Aquí van a entrar en juego las variables que acabamos de ver, el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que está contenida en la cavidad intracraneal. Es decir, todo lo que va a estar dentro del cráneo va a jugar un papel importante, porque van a ocupar tanto volumen como igual van a ejercer una presión. ¿Están de acuerdo? Y esto se explica, doctores, gracias a esta hipótesis que se denomina hipótesis de Monroe-Kelly. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Quédense con esto. Cambios recíprocos entre los volúmenes intracraneales. ¿Qué es algo recíproco? Algo recíproco es una igualdad, es algo por igual. Si yo te doy un lápiz, tú me das un lápiz, pero a lo mejor ya no es el mismo color, tú me das uno azul y yo uno rosa, ¿no? Eso es algo recíproco porque recibo y tanto doy. En este caso, los volúmenes intracraneales va a ser lo mismo, va a ser algo recíproco. Si tú aumentas, pero yo bajo, o viceversa, yo bajo, pero tú aumentas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene que haber un control, doctores, tiene que haber un estado homeostático, un estado fisiológico para que no se me produzca la hipertensión intracraneal. Ahorita lo vamos a revisar. Y un último, doctores.
la elasticidad cerebral y todos los mecanismos que va a tener para tratar de amortiguar estos cambios que va a haber en el volumen dentro del cráneo. La elasticidad cerebral, doctores, no se refiere como tal a que el cerebro sea elástico o que el cerebro, por ejemplo, se expanda. Se refiere a la elasticidad cerebral a lo que les acabo de comentar, a todos estos mecanismos compensadores con los cuales va a contar mi organismo para amortiguar estos cambios de presión. Ahorita tengo ejemplos para que les quede más claro, pero estas tres cosas son las que determinan la presión intracraneal. Esto es lo que quiero que se queden de la fisiopatología. Esto, hipótesis de Monroe-Kelly. ¿Qué decíamos que era? Este es un equilibrio dinámico entre los tres volúmenes intracraneales o entre los tres compartimentos que acabamos de ver. ¿Cuáles dijimos que eran, doctores? Líquido cefalorraquídeo, que está en esta parte. Esto, doctores, es el espacio subaracnoideo. Esto es el espacio subaracnoideo. Este es el cráneo y esto es como tal el tejido cerebral, ¿vale, doctores? Entonces, teníamos líquido cefalorraquídeo, sangre, que en este caso está representado por el sistema ven. Esto, doctores, todo esto azulito que ven que son el sistema venoso profundo. Tiene un papel fundamental en la fisiopatología de la hipertensión, ¿vale? Y por último, tenemos el tejido cerebral. Estas tres variables, doctores, vamos a estar jugando nosotros. Sangre, tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo. Esta imagen me gusta muchísimo porque lo ejemplifica perfecto. Y si se fijan, todo está dentro de qué, doctores. ¿Qué dijimos? Un confín rígido que es el cráneo y no es expansible, ¿vale? Entonces, el aumento, ¿qué dice esta teoría, doctores? O esta hipótesis te dice, si tú aumentas un volumen o uno de estos tres, si uno de estos tres se aumenta, sí se puede, pero ¿qué necesitas hacer? Pues este aumento de alguno de estos tres se va a producir a expensas de que tú disminuyas alguno de los otros dos. ¿Qué dijo? Ah, supongamos, doctores, que por ejemplo, aquí tengo el ejemplo, creo. Ok. Supongamos, doctores, que por ejemplo, tenemos un aumento del tejido cerebral. ¿Cómo puede haber un aumento del tejido cerebral? Muy fácil. Imagínate que aquí tienes una masa y que ya te hizo un proceso, por ejemplo, expansivo. Ya todo esto te lo deformó, ya todo feo, ya es una lesión súper ocupante y te aumentó todo esto del tejido cerebral a un tumor. Estarán de acuerdo que tenemos aumentado esta parte, el tejido cerebral. ¿Qué nos decía la hipótesis, doctores? Si se aumenta alguno de estos tres, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una disminución volumétrica de los restantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si se aumenta el tejido cerebral, doctores, o una de dos, o disminuyo la cantidad de sangre que hay dentro de mi cráneo, o bien disminuyo la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de él, ¿vale? Puede ser, doctores, que disminuya o uno de estos volúmenes que me quedan, que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo, o bien ambos se disminuyan para tratar de compensar que, doctores, que tenemos un tejido cerebral aumentado, en este caso, por un tumor o una masa que me está ocupando dentro de aquí. ¿Vale, doctores? Entonces, en la hipertensión intracraneal se produce o se puede producir una alteración de cualquiera de estos tres. Y por eso les hacía la pregunta, doctores, ¿qué es más fácil que yo manipule? ¿Un un tejido o una estructura sólida o que yo manipule líquidos, doctores, para tratar de compensar estas diferencias? ¿Qué era más fácil? Los líquidos. Es más fácil que yo drene sangre y que yo drene líquido cefalorraquídeo para disminuir toda esta presión aumentada a que, por ejemplo, yo trate de expandir el tejido cerebral igual para tratar de compensar esta parte. Pues no se puede, doctores, estarán de acuerdo, porque como tal el tejido cerebral no es una estructura que se puede expander y disminuir de tamaño a voluntad. Pero ¿qué sí puede hacerlo o qué sí podemos manipular? La sangre y el líquido cefalorraquídeo. Son los principales componentes por los cuales nosotros vamos a estar jugando con esta parte y vamos a estar evitando que se produzca hipertensión intracraneal. Eso dice la hipótesis de Monroe-Kelly. ¿Más o menos les quedó claro, doctores?
Más o menos sí lo entendieron. Se perdieron un poquito. ¿Todo claro? Ok, ¿vale? Y lo que les comentaba, ya en palabras científicas, dice, el aumento de un volumen o el aumento de volumen de un componente se produce a expensas de la disminución volumétrica de los restantes. Creo que ya está más claro. En este caso, digamos, si aumenta el volumen de tejido cerebral, se puede producir, pero a expensas de que tú disminuyas volumétricamente o el volumen, ya sea de la sangre o del líquido cefalorraquídeo, porque lo tienes que compensar si no sobrepasa lo que tú estás soportando, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Perfecto, doctores. Esto es súper importante que lo entiendan, ¿vale? Y de los tres volúmenes, lo que les comentaba, doctores, el volumen tisular es el que más va a estar restringido para que yo lo manipule. Entonces se dice que es el más difícil para utilizar como mecanismo compensatorio, doctores. La sangre y el líquido cefalorraquídeo son los más capaces o son los más aptos para compensar estos cambios en la presión intracraneal. Por eso, doctores, cuando un paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, el cerebro, por mecanismo compensatorio, fíjense cómo es de extraordinario el cerebro. Yo no sabía esto, doctores. Yo pensaba que, por ejemplo, en un traumatismo o en un choque automovilístico, cuando la paciente como, o el paciente como tal choca, aunque no haya, por ejemplo, no haya habido una rotura de algún vaso sanguíneo, o por ejemplo, aunque no haya habido una fractura de base de cráneo que esté haciendo que el líquido cefalorraquídeo se drene, el cerebro, o como tal el sistema nervioso, de manera compensatoria, chicos, puede llegar a drenar tanto el líquido cefalorraquídeo o la sangre. ¿De qué depende? De, por ejemplo, si es un hematoma, chicos, y me está produciendo aquí un efecto de masa, lo que hace el organismo que es, pues te dreno la sangre que está del hematoma para que te disminuya la presión intracraneal. O en su defecto, no se produjo hematoma, pero sí se produjo una masa muy protuberante que me está haciendo un proceso expansivo. Pues para disminuir la presión intracraneal, te dreno líquido cefalorraquídeo. No tanto como para matarte, pero sí te lo voy a drenar. ¿Por qué? Porque con eso compenso la bolota que te salió en la cara, en la cabeza, ¿vale? Más o menos quiero que me entiendan esta parte, ¿vale? De los mecanismos compensatorios. Y de los dos, doctores, de la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es más factible? ¿Que yo saque sangre o que yo saque líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál creen ustedes? Si ustedes les dijeran, ¿qué prefieres tirar? ¿Sangre o líquido cefalorraquídeo? ¿Qué dirían? Líquido cefalorraquídeo, doctores, exacto. ¿Por qué la sangre no? Porque la sangre tiene un flujo o tiene un trayecto un poco más restringido. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema venoso profundo, que es esta parte, doctores, ¿vale? Todo esto es el sistema venoso. Pero ¿qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se desplaza con mayor facilidad. Entonces, quédense con esto. El líquido cefalorraquídeo va a ser el principal componente que yo tengo para tratar de compensar los cambios en la presión intracraneal. ¿Vale, doctores? Este como tal es del líquido cefalorraquídeo y este como tal es del sistema venoso de baja presión. ¿Vale? El líquido cefalorraquídeo, ¿por qué les dije que es fácil desplazarse? Porque fíjense, el líquido cefalorraquídeo que se produce a nivel ventricular se puede ir por toda esta conexión que tiene, todo esto moradito, doctores, toda esta parte es el espacio subaracnoideo. A través del espacio subaracnoideo, doctores, el líquido cefalorraquídeo puede fluir sin broncas, sin problemas. Es por esto, doctores, no hay como tal una valvulita aquí, doctores, que impida la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Lo que lo impide son otros mecanismos que vamos a hablar más adelante. Pero este líquido se puede drenar fácilmente a través de este trayecto, doctores, de ventrículos a espacio subaracnoideo. Y del espacio subaracnoideo, doctores, descender aún más, si se fijan aquí en el tronco encefálico, inclusive hasta llegar a médula oblongada, que es en este caso el espacio subaracnoideo raquídeo. Aquí, ¿a qué voy con esto? Que el líquido cefalorraquídeo es aquí
el que más se puede manipular y el que voy a estar usando constantemente para disminuir la presión intracraneal. Por eso les comentaba, es por esto, doctores, que existen los signos de base de fractura de cráneo, porque mi cerebro, doctores, no adrede como tal que saque líquido cefalorraquídeo, pero sí lo utiliza a su favor cuando se sale para evitar que se produzca hipertensión intracraneal. Y a lo mejor ustedes se preguntan ahorita, ¿tan grave es la hipertensión intracraneal que mi cerebro prefiere botar líquido cefalorraquídeo o inclusive un poco de sangre? Sí, así de grave es la hipertensión intracraneal, doctores, y vamos a ver por qué. Produce prácticamente isquemia en el cerebro. ¿Qué es eso? Muerte del tejido, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a manipular, doctores? O aumenta su absorción o disminuye su producción. Punto. ¿Vale? Para tratar de compensar que se aumentó la masita del cerebro o en su defecto, se aumentó la perfusión o la sangre que te está llegando acá. Tú lo tienes que compensar, ¿vale? En este caso con el líquido cefalorraquídeo. Ahora, tenemos otro que es el sistema venoso de baja presión. ¿Qué quiere decir esto, doctores? La sangre. Es la sangre lo que quiero llegar. La sangre o la mayor parte de esta sangre, doctores, que va a estar en la cavidad craneal, es decir, dentro del cráneo, va a estar contenida en esto, sistema venoso de baja presión. ¿Por qué creen que se llama sistema venoso de baja presión? Ah, porque maneja bajas presiones justamente de perfusión o prácticamente de sangre, maneja bajas presiones. Cuando yo tengo, por ejemplo, doctores, una acumulación excesiva de sangre aquí a nivel de mi cerebrito, imagínense que en esta parte, doctores, les sale un hematoma. ¿Qué es un hematoma? Pues una colección de sangre, ¿no? Puede ser circunscrita, puede ser ahí medio grande, etcétera. Pero a final de cuentas, es sangre, doctores. Como mecanismo compensatorio, ¿qué puedo hacer yo para disminuir esta sangre? Ah, lo que puedo llegar a hacer es una compresión del sistema venoso de baja presión. ¿Qué pasa, doctores? Pongamos un ejemplo. Yo tengo aquí una vena y mi vena está así de grandota, ¿no? Está muy grande prácticamente el diámetro de mi vena. ¿Por dónde llega más sangre, doctores? ¿Por un diámetro aumentado de la vena o por un diámetro disminuido? ¿Dónde es más probable que llegue más sangre? ¿En el orificio grandote o en el orificio chiquito? A ver. En el orificio grandote, en el que tiene el diámetro aumentado. Entonces, ¿qué hace mi cerebro o mi sistema nervioso? Ah, pues mejor lo que hago es hacer el orificio más pequeñito, es decir, compresión venosa. ¿Por qué sirve esto? Ah, sirve como un medio para que todo el volumen sanguíneo se desplace. ¿Y se desplaza a dónde? Vamos a ver más adelante. Pero quédense con que la compresión venosa sirve para que toda esa sangre que tengo en mi cerebro ya no esté aquí, sino que se vaya a otro lado, pero que ya no está aquí, doctores. Eso es una compresión venosa, doctores, ¿vale? Ok. Más o menos les quedó clara esta parte, doctores, de lo que acabamos de ver. ¿Todo bien? Ya verán que en sus clases de tercerito así, no van a ver con tanta profundidad la fisiopatología, pero por eso se las quiero tratar de dar lo mejor posible para que ustedes lo entiendan y ya cuando lo vuelvan a ver digan, no, pues ya lo entendí más por esta parte de la fisiopato, ¿vale? La fisiopato la verdad es que no es todo de un síndrome, doctores, pero sí vale muchísimo la pena verla, ¿vale? Ok, ay, no sé qué me salió aquí, creo que un marcador de algo, temporizador, ok. A ver, un tantito, chicos, es que no sé qué le apreté. A ver, ¿tú sabes cómo quitar el temporizador, Pati? No sé qué puse. A ver, ok, creo que ya, perfecto. No alcanzo a ver esta parte. Am, Ya lo quité, ya. Uy, perdón, chicos, es que no sé qué le apreté. Y tenemos los ejemplos, doctores. En un caso de aumento del volumen tisular, ¿qué es aumento del volumen tisular? Ah, pues porque aquí te salió un tumor, o aquí te apareció un edema, o aquí te apareció, por ejemplo, un hematoma. Y todo eso, a final de cuentas, te ocupa volumen, es una masa ocupante. Ah, pues en estos casos, doctores,
cuando aumenta el volumen tisular a causa ya sea de un tumor, de un edema o de un sangrado que se dirige hacia el tejido cerebral, activamos estos mecanismos compensatorios, ya sea drenando el líquido cefalorraquídeo o aplicando la compresión venosa de mi sistema que acabamos de ver, doctores. Uno de esos dos puede ocupar. ¿Qué depende que ocupe uno o los dos? El grado y la severidad de la presión intracraneal, doctores, ¿vale? Y por ejemplo, ¿qué pasa en lo opuesto? O sea, ya no tenemos un aumento del volumen tisular, pero sí del volumen sanguíneo. En este caso, doctores, suele aumentar porque hay vasodilatación. ¿Qué les dije que pasaba cuando una vena o una arteria estaba grandota? Pues llega más flujo de sangre a mi cerebrito. Entonces, la vasodilatación, en este caso, de los vasos cerebrales, doctores, o en su defecto, puede llegar a haber un aumento del volumen sanguíneo cuando se obstruye la salida en alguna parte de esto, doctores, ya sea o se vasodilate que llegue más sangre, o se obstruya y no la deje salir, se activan mecanismos compensatorios. ¿Cuáles? Lo que acabamos de ver, doctores, la compresión venosa para que se disminuya la sangre que me va a estar llegando a nivel cerebral y la que ya tengo de manera excesiva se desplace, doctores, hacia abajo. Ya veremos que se desplaza hacia algo que se llama presión arterial media. A lo mejor ya lo escucharon cuando vieron hipertensión arterial, pero prácticamente se desplaza a otro lado que no sea el cerebrito. Se disminuye la perfusión cerebral, doctores. Ahora bien, a lo mejor se preguntan, si se disminuye la perfusión cerebral o la sangrecita que me está irrigando el cerebro, ¿no es algo malo? O sea, porque es contradictorio, ¿no? Porque a final de cuentas voy a estar dejando prácticamente casi pues seco, ¿no? A mi cerebro. Sí, doctores, sí es algo malo. Y justamente aquí está lo que tenemos que evitar, las complicaciones. Porque a final de cuentas lo activas como mecanismo compensatorio, pero indirectamente también te está afectando. Ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Esto de la fisiopatología únicamente les quería explicar lo siguiente, doctores. Esto, doctores, es la presión intracraneal. Y esto, doctores, es el volumen. Prácticamente es el volumen que tú le vas agregando a la cavidad intracraneal, ya sea que aumente, por ejemplo, el tejido cerebral, que aumente la cantidad de sangre que llega a tu cerebro, o que aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de los tres únicamente es para ejemplificar en el caso de que se añada más volumen al tejido cerebral. Fíjense, doctores, cómo del punto A al punto B prácticamente tenemos cambios nulos en la presión intracraneal. Fíjense, se mantiene lo que yo les dije, inclusive menos de 15. ¿Se fijan? Acá está el 20 y acá está el 10. Podemos decir que en este punto, doctores, tenemos a los mecanismos compensadores adecuados. ¿Por qué? Porque no está habiendo un aumento de la presión intracraneal. Se dice también que tenemos alta distensibilidad del cráneo, es decir, tiene activados todos estos mecanismos reguladores de manera adecuada. La presión intracraneal se dice que se mantiene constante y se mantiene hasta cierto grado, pues bien, doctores, porque fíjense cómo la curva va siguiendo este trayecto lineal del punto A al punto B. Fíjense, va aumentando las cantidades de volumen, uno, 2, 3, 4, 5, y se mantiene todavía constante toda la presión intracraneal. Esto es lo que les comentaba, doctores. Si no tuviéramos estos mecanismos compensadores, con cualquier cambio de volumen, desde el uno ya tuviéramos disparado la gráfica hasta acá. Entonces, justamente los mecanismos compensadores que ayudan, pues ayudan a que no con cualquier cambio se eleve mi presión intracraneal, sino con cambios ya más notorios y más agresivos, pues ya se va a producir inminentemente. Pero mientras sirva de mis mecanismos compensadores, no va a haber bronca en esa parte, ¿vale? Caso contrario, fíjense en el punto B. Del punto A al punto B, todo chido, todo bien. Pero del punto B, fíjense, aquí ya empieza a haber un aumento de la presión intracraneal de manera anormal. Fíjense cómo pasa inclusive de 20 hasta 40, doctores. Llega a ver aquí. ¿Por qué? Porque los mecanismos compensadores, doctores, en este punto se dice que ya están saturados, ya llegaron a su límite, ya no me pueden seguir produciendo que no se eleve la presión intracraneal. Aquí ya llegaron a su límite. En este caso, doctores, lo manejan que ya se le agregó de volumen, de unidades de volumen hasta 6
y ya no soportó mi mecanismo compensador. Hasta 5 dijo, ok, todavía te la paso, todavía la aguanto. Pero en 6 ya dijo, no, ya es mucho para mí, yo ya no te puedo regular esa parte, ya activo otra cosa porque yo ya no soy suficiente. Los mecanismos compensadores ya están a su límite, doctores. Ya aquí la distensibilidad o la capacidad de regular esta parte ya está disminuida y la presión intracraneal comienza a elevarse conforme le vamos añadiendo más volumen. Imagínense que aquí es un hematoma. Aquí el hematoma está chiquito y aquí los mecanismos compensadores sin broncas. Pero imagínense que el hematoma se hace grande y se hace grande y se hace grande. Esto es lo que ocurre, doctores. Conforme se vaya haciendo más grande o conforme vaya ocupando más volumen dentro del cráneo, va empeorando la presión intracraneal. ¿Vale, doctores? Y ya por último de esta gráfica, de la C a la D, prácticamente está todo perdido, doctores. ¿Por qué? Porque los mecanismos compensadores ya se han excedido. Aquí ya habían llegado a su límite y aquí prácticamente ya no existe el mecanismo compensador. Y la presión intracraneal se va a elevar aún más con cada cambio de volumen que tú le agregues. Si se fijan, aquí del 7 a 8, pues aumentaba como unos 10, ¿no? Milímetros de mercurio la presión. Pero fíjense aquí, ya del 8 al 9, fíjense qué diferencia ya hay y cuánto aumenta la presión intracraneal. Aquí mi organismo ya no es capaz de hacer nada y aquí es justamente la parte donde empieza a haber muerte cerebral, doctores, ¿vale? Conforme se va perdiendo más la capacidad reguladora de mi organismo. ¿Les quedó clara esta parte? Creo que está facilita de entender, ¿no? No está tan complicada, ¿no? ¿Y doctores, todo bien? Ah, doctores. Sí, dentro de las medidas terapéuticas que nosotros vamos a tener, doctores, tenemos la denominada hora de oro. ¿Qué quiere decir esto? No es que tengamos, ¿cómo les diré? ¿Han escuchado la frase del tiempo? ¿Te acuerdas de la frase, Pati, que el tiempo es tejido cerebral? Algo así va la frase. El punto es, doctores, que conforme ustedes actúen de manera más rápida, o en este caso, los residentes o el médico que está a cargo, entre más rápido se actúe, más se va a salvar el tejido cerebral. Tiempo, doctores, es oro para el cerebro. El tiempo significa tejido cerebral. Como tal, doctores, no es que haya un tiempo que digas, no, ya a la hora ya, sino ya no, el paciente ya no va a poder sobrevivir o va a ser peor la repercusión. Lo ideal es que es tan pronto como se diagnostique, se trate. ¿Cómo se va a tratar estos pacientes? Ahorita lo vamos a ver en la parte del tratamiento, ¿vale? Y la otra pregunta que ustedes decían, que si hay algún tiempo límite en lo cual los mecanismos compensadores fallen. No es que haya un tiempo límite, doctor o doctora, creo, perdón, ¿eh? No es que haya un tiempo límite. ¿Qué si hay de límite, por ejemplo? ¿O qué puede llegar a interferir en esta parte? Uno, la etiología que esté presentando su paciente. Estarán de acuerdo que no es lo mismo si mi paciente llega por un tumor cerebral que ya tiene desde hace 10 años y hasta ahorita le está presentando sintomatología, a que mi paciente, por ejemplo, llegue por un accidente automovilístico y tenga ya, por ejemplo, se me fue el nombre de de estas cosas. Hematoma, perdón. Y por ejemplo, que mi paciente ya te llegue con un hematoma subdural. ¿Qué es eso? Ah, pues es que ya se le está empezando a acumular un buen de sangre a nivel de las meninges. Estarán de acuerdo que no es el mismo el caso. Todos los casos se tienen que individualizar, chicos. Como tal, no es que haya un tiempo en que de 2 horas para acá mi sistema ya falló. No, se trata del nivel, del grado de rapidez con que nosotros actuemos, doctores, ¿vale? Y también saben que la parte de las comorbilidades de mi paciente. No va a ser lo mismo cómo responda mi mecanismo compensador en un paciente sano, en un paciente de 25 años, tuvo un accidente automovilístico, pero pues tiene 25 años, no tiene enfermedades, pues muy probablemente pues, todavía va a aguantar mucho tiempo. Pero imagínense un paciente de 70 años que ya tiene diabetes, tiene, por ejemplo, hipertensión arterial, tiene una cardiopatía. ¿Ustedes creen que va a funcionar de la misma manera que un paciente joven? No, no va a funcionar de la misma manera, ¿vale? Entonces dependen de muchos factores
que también sirvan los mecanismos compensadores de cada uno, ¿vale? Y lo del daño, el tejido cerebral que sea daño irreversible, lo vamos a ver en el tratamiento, doctor, ¿vale? ¿Sí le quedó un poco más clara esa duda? Ok, doctor, perfecto. Vamos a pasar rápido con la parte de la clínica, chicos. Aquí quiero que se queden con que existe la triada de Cushing. ¿De síndrome de Cushing? No, ese es otro tema. La triada de Cushing prácticamente es una triada para la hipertensión intracraneal. ¿Qué nos dice que va a haber? Va a haber hipertensión, en este caso intracraneal, va a haber bradicardia. Esta bradicardia, doctores, quédense que es una bradicardia refleja, ¿vale? Ahí se denomina bradicardia refleja, ahorita lo explicamos. Y va a haber alteración en la dinámica respiratoria. Ojo aquí, se va a producir la respiración de Cheyne-Stokes, ¿vale? Ese es un tipo de respiración que ahorita vamos a ver cómo se produce. ¿Cómo les puede llegar el paciente? Con una disminución progresiva del estado de la conciencia, doctores. Es decir, ahorita vamos a ver los estados de conciencia que hay con una cefalea intensa, doctores, y sobre todo de predominio matutino. Vamos a explicar por qué de predominio matutino. Vómito en proyectil. Esto es lo que siempre van a mencionar en la literatura, vómito en proyectil, pero ya veremos que no es tan específico. Edema de papila. ¿De las papilas gustativas? No. Edema de papila a nivel de los ojitos. Si te acuerdas, en la clase presencial yo les expliqué que hay la papila óptica y que está a nivel de la emergencia de los vasos retinianos. Pero ahorita lo vamos a ver. Y la triada de Cushing, que les decía, hipertensión, bradicardia y patrones respiratorios anómalos. Quédense con esta triada, doctores, ¿vale? ¿Por qué se produce alteración del estado de conciencia, doctores? Pues para empezar, tenemos algo que se denomina patrón de perfusión cerebral. ¿Qué significa eso? Ah, básicamente, o todo el flujo sanguíneo que va a estar llegando a mi cerebrito. Punto. Eso es el patrón. ¿Se me escucha? Es que me marcó que estaba lento. No se escuchó nada. ¿Desde dónde? Al inicio de la diapositiva. ¿De esta? Sí, Lo demás sí, ¿verdad? Esto de aquí. Ah, perdón. ¿Esto de aquí se escuchó? sí, eso sí se escuchó. Gracias. Ok. Perdón, chicos, es que está lloviendo y se me estaba yendo el internet. Entonces, tenemos algo que se denomina patrón de perfusión cerebral. ¿Qué es esto, chicos? Prácticamente es toda la sangre que va a estar llegando al cerebro. Es el flujo sanguíneo que va a estar llegando a mi cerebrito, ¿vale? ¿Cuál es el patrón de perfusión cerebral o la sangre de manera normal que va a estar llegando a mi cerebro? Ah, pues esta va a ir de 70 a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante saber esto? Ah, porque vamos a tener que en una isquemia cerebral, cuando escuchen isquemia, no importa que sea del miocardio, del riñón, isquemia es muerte del tejido por distintas causas. En este caso, la isquemia cerebral se genera cuando hay niveles por debajo de menos de 40 milímetros de mercurio. 70 a 100 es lo normal, menos de 40 ya se produce isquemia cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que no está llegando una perfusión tisular adecuada. No me está llegando la cantidad de sangre que necesito para trabajar de manera óptima, doctores. Justamente por eso se produce la muerte del tejido, ¿vale? Cuando la presión intracraneal, en este caso, disminuye, o en este caso, cuando la presión intracraneal, perdón, llega a exceder o inclusive igualar este valor, doctores, se llega a producir lo que les acabo de decir, una perfusión tisular inadecuada. ¿Cuándo les dije que se producía hipertensión intracraneal? ¿A partir de cuántos milímetros de mercurio? ¿Se acuerdan, doctores? ¿O cuándo decíamos que ya era hipertensión intracraneal? ¿Sí se acuerdan más o menos? Ok, era hipertensión intracraneal, doctores, cuando teníamos una presión intracraneal mayor a 20, ¿vale? Todavía en 15, doctor, se considera un valor normal. Mayor de 20 ya se considera presión intracraneal, ¿vale? Cuando ya tenemos a partir de ese valor, que es mayor de 20, doctores, ya se empieza a producir una perfusión tisular inadecuada.
¿Por qué? Por los mecanismos compensatorios que acabamos de ver. ¿Se activa qué, doctores? La compresión venosa del sistema como tal venoso profundo. ¿Y cuál era su principal función de este? Ah, pues mandar el exceso de sangre que me estaba llegando a mi cerebro o desplazar todo este volumen sanguíneo a otro lado. Y es lo que les comentaba. Esto es contradictorio a la misma vez, porque a final de cuentas es un mecanismo compensatorio, porque toda la sangre extra o que te está llegando mucha, la desplaza o la lleva a otro lado, pero a la vez te está disminuyendo la perfusión del cerebro. Y justamente esta parte de los mecanismos compensatorios les explicaba que tanto te ayudan como te perjudican, ¿vale? Y justamente por esta razón, en la medida de lo posible, es necesario su diagnóstico y el adecuado tratamiento, doctores, porque si esto sigue de que no hay perfusión cerebral, ¿qué va a pasar? Se va a morir el tejido cerebral. Y por eso el tiempo es oro para el tejido cerebral, doctores. Entre más rápido, mejor. No hay un tiempo preciso, pero entre más rápido, perfecto, doctores, porque se produce hipoxia celular, no le está llegando oxigenación a las células, doctores. Y qué sucede? Se muere, ¿vale? ¿Qué tipos de alteración en la conciencia tenemos? Confusión, somnolencia o letargo, estupor y coma, ¿vale, doctores? En esto no quiero andar mucho. ¿Y por qué se pierde el estado de conciencia en primera instancia? Porque las neuronas, doctores, que van a tener a nivel de su corteza son células altamente especializadas. ¿Por qué? Porque les permiten hacer muchos tipos de funciones. Al ser células altamente especializadas, se hacen más sensibles al déficit de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que con tantito que les empieza a faltar, doctores, estas van a ser sensibles a que se van afectadas. Son las primeras que empiezan a sufrir hipoxia celular en primera instancia, ¿vale? Por eso mi paciente, uno de los primeros signos va a ser deterioro neurológico general, por esta parte de que son sensibles al déficit de oxígeno. Y prácticamente una mala perfusión, ¿a qué se traduce? A que no hay oxígeno en el cerebro, doctores. Por eso mi paciente va a estar con deterioro neurológico general. Y se dice que es uno de los primeros y más confiables signos de hipertensión intracraneal, doctores, ¿vale? ¿Qué otro llegamos a tener? La cefalea va a ser el síntoma más frecuente. ¿Por qué? Porque vamos a tener congestión vascular. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues vamos a tener mucha sangrecita aquí a nivel de la cabecita. ¿Y qué va a producir eso, doctores? Que a final de cuentas se estimulen terminaciones nerviosas. ¿Dónde estaban las terminaciones nerviosas en nuestro cerebro, doctores? Ah, pues sobre todo a nivel del parénquima cerebral. Básicamente en todo el tejido cerebral tenemos esas estructuras nerviosas, doctores. Y cuando se comprimen, porque tenemos una elevada cantidad de sangre acumulada, pues se va a producir la cefalea. Es el mismo mecanismo fisiopatológico de la cefalea, doctores. Empieza a estimular las fibras nerviosas que van a estar a nivel del parénquima cerebral, en este caso por la sangrecita o por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, y nos va a producir cefalea, doctores, ¿vale? Aquí les dejo prácticamente el de Alicia de la cefalea, ¿vale? Antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad y agravantes y cosas que disminuyen el dolor, doctores, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa de aquí, doctores? Me interesa esta parte, vómitos en proyectil, ¿vale? Estos vómitos, doctores, tienen varios nombres. Se llaman vómitos cerebrales, vómito en escopetazo, vómito en proyectil, que es como más comúnmente se conocen, o vómito en chorro. ¿Por qué se produce esto, doctores? Esto se produce básicamente porque empieza a haber una acumulación tan grande de líquido o una compresión por alguna masa que es tan grande, doctores, que me comprime estructuras a nivel de mi tronco encefálico. Recuerden que el gatillo, o prácticamente el gatillo del vómito, se localiza ¿dónde, doctores? En la porción o en la parte posterior del tronco encefálico, ¿no? Cerca ahí de la tienda del cerebelo, ¿no? ¿Cuál era? El área postrema, doctores. Esta área postrema que vamos a tener en esta parte de acá atrás, doctores, ya sea por una hernia que me produzca el proceso expansivo o por una acumulación de líquido cefalorraquídeo de sangre, me la comprimen. Si es el área de vómito, al estimularla, ¿qué va a pasar? Va a vomitar.
Y justamente por eso es vómito en proyectil, doctores, porque como tal se desencadena por una estimulación directa a nivel del área de vómito o el área de gatillo, que es el área postrema. Y justamente por esta razón tiene una producción brusca. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no va a hacer esfuerzo para vomitar. O por ejemplo, mi paciente no va a ser precedido su vómito por arcadas y náuseas. Mi paciente no va a decir, tengo ganas de vomitar, ahorita vengo. No, el paciente va a vomitar y va a vomitar con proyección o con largas distancias, todo su contenido gástrico lo va a expulsar, literal como está en la imagencita, doctores. ¿Es un signo confiable? No del todo, porque su incidencia solo llega a ser en la mitad de los pacientes. ¿Qué sí puede llegar a ser confiable, doctores? Lo que les acabo de decir. La cefalea, que es uno de los síntomas más frecuentes. ¿Y cuál otro, doctores? Alteración en el estado de conciencia. Eso sí o sí, muy probablemente su paciente lo tenga, doctores, ¿vale? El edema de papila igual. Este edema de papila, doctores, prácticamente es esto. Si se fijan, aquí tenemos el disco óptico. Aquí tenemos un disco óptico normal, doctores. En este caso es el ojo del lado derecho. Imagínense que aquí tienen una naricita y aquí tenemos el disco óptico a nivel medial, ¿vale? Está acercándose a la nariz. Este es el ojo derecho y este no está muy bien tomada la imagen, pero parece ser que es el ojo izquierdo, ¿vale, doctores? En este caso aquí tenemos el edema. Perdón, aquí tenemos la papila o el nervio óptico, doctores. Y si se fijan, aquí tenemos la emergencia de las venitas, porque decíamos que eran de mayor diámetro que las arterias, ¿vale? Si se fijan aquí, doctores, aquí tenemos unas cositas que se denominan exudados. Aquí podemos delimitar perfectamente el borde de la papila o del nervio óptico, doctores. Y aquí no. Aquí todas estas partes que son los exudados ya me lo cubrieron. ¿Esto qué quiere decir, doctores? Esto como tal es un edema de papila. Como tal, doctores, esto se refiere a que va a haber una hipertensión o va a haber un aumento en el líquido cefalorraquídeo, doctores, que va a estar detrás del nervio óptico. Me explico. El nervio óptico discurre por un espacio que se denomina espacio subaracnoideo. Recuerdan en el inicio de lo que les dije. El espacio subaracnoideo transcurre el nervio óptico, pero ¿qué otra cosa transcurría a nivel del espacio subaracnoideo, doctores? ¿Se acuerdan? Transcurría otra cosita a través de ese espacio. ¿Se acuerdan, doctores? Bueno, pues transcurría el líquido cefalorraquídeo también. Si tengo un aumento del líquido cefalorraquídeo que está transcurriendo por este espacio subaracnoideo, pero también tengo que está transcurriendo el nervio óptico, ¿qué va a pasar? Lo voy a comprimir, porque tengo mucha cantidad de este líquido y lo va a estar comprimiendo, ¿vale? Por eso se produce el edema de papila, porque como tal se dice que se produce una hipertensión o un aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo que me va a estar comprimiendo el nervio óptico, justamente por su posición anatómica dentro de dicho espacio donde también discurre el líquido cefalorraquídeo. Aunado a esto, doctores, se puede llegar a producir algo que se denomina estasis de la vena oftálmica. Recuerden, estamos en un momento en el que estamos haciendo compresión del sistema venoso. ¿Qué quiere decir compresión del sistema venoso? Te está llegando menos sangre al cerebro. Una de las estructuras más afectadas por esta compresión venosa va a ser a nivel de la vena oftálmica, ¿vale? Porque a final de cuentas, tú estás redireccionando todo el flujo hacia otro lado, pero que no sea el cerebro. Esto afecta directamente a nivel de la papila, doctores, específicamente a nivel de la vena oftálmica. Puede llegar a ser tan grave la afección, doctores, que inclusive me produzca un estadio que se denomina como estasis de la vena oftálmica atrófica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el paciente puede llegar a perder la vista por una hipertensión intracraneal? Sí, puede llegar a perder la vista y no solo eso, puede llegar a morir, porque tenemos que se disminuye el flujo sanguíneo o la perfusión cerebral que va a estar teniendo mi pacientito, doctores, ¿vale? Y la diplopía, esto es uno de los signos más alarmantes que nosotros tenemos, doctores, porque se producen etapas tardías del edema de la papila, que es lo que acabamos de ver justo en esta partecita, ¿vale? ¿Por qué se causa? Porque se produce una parálisis del sexto par craneal.
¿Pero por qué del sexto? Ah, por la misma razón. Cuando aumenta el líquido cefalorraquídeo, decíamos que se va a drenar a través del espacio subaracnoideo. Pero ¿qué pasa aquí? No únicamente viaja el nervio óptico, ¿quién otro viaja? Ah, pues el sexto par craneal, el nervio abducens, ¿vale? Entonces, como tenemos un aumento de líquido cefalorraquídeo y tanto el sexto como el líquido van transcurriendo en el mismo espacio, lo va a comprimir. Lo mismo que pasa anteriormente. Comprime el nervio y ¿qué te causa, doctores? ¿Qué es diplopía? Visión doble. El paciente va a estar diciendo yo veo doble. Y eso es alarmante, doctores. Son signos neurológicos de importancia que nosotros tenemos que llegar a identificar en un paciente. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que la afección ya te está llegando al ojito, ya tiene edema de papila. Solo es cuestión de tiempo, doctores, para que se produzca una estasis o una limitación del flujo sanguíneo a nivel de la vena oftálmica y que te produzca, doctores, atrofia. ¿Y eso en qué se traduce? En que mi paciente puede perder la vista, ¿vale? Esto es lo mismo lo que les acabo de decir, son signos vitales tardíos de una elevación de la presión intracraneal. En esto no quiero hacer mucho énfasis, pero fíjense cómo el estado de la conciencia son de los signos más tempranos que nosotros tenemos para identificar. Disminución del estado de alerta. Ya los tardíos es un estadio de estupor o coma. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente ya ni esté despierto ni me responde, pero esto ya es en signos tardíos. Fíjense también cómo el tamaño de la pupila y la reacción de luz de manera temprana, pues no se ve mucho. Dicen que es una reacción modesta y vaga, solo de repente. Ah, pero vete a estadios tardíos. Aquí ya se empieza a ver grande y no reactiva. Ya son signos tardíos que ya se afectó en este caso el ojito, específicamente la pupila y la reacción de la luz. Es por esto que decimos que el edema de papila son signos tardíos, porque todavía tarda en afectar esas estructuras. Los principales que se generan o las principales afecciones es a nivel del estado de conciencia, por lo que les acabo de explicar. Y fíjense en la función motora igual, signos tempranos, hemiparesia, es decir, vamos a tener una debilidad muscular marcada, en este caso en las extremidades, en la mitad de las extremidades, ¿vale? Y hemiplegia, pues ya tenemos alteraciones mucho más graves en el cual mi paciente no solo tiene debilidad, sino que ya no puede ni mover ni puede manipular sus extremidades, doctores, ¿vale? Y los signos vitales igual son signos tardíos. Entonces, la triada de Cushing, ¿son signos tardíos? Sí, que los signos vitales no se afectan de manera inmediata, sino que se afectan de manera tardía, ¿vale? Quédense con eso, doctores. Esto no lo voy a explicar porque creo que es más difícil de entender y esto no es tan importante para el tema. Y finalmente, diagnóstico y tratamiento, doctores. De diagnóstico tengo, el clínico es el más importante. Ya reconocí la presentación clínica de hipertensión intracraneal, los signos, los síntomas. ¿Cómo hago el etiológico, doctores? ¿Cómo determino qué me está causando la hipertensión intracraneal? Ah, si tú sospechas, por ejemplo, de una causa, a lo mejor una meningitis o una meningoencefalitis, lo que veía. Doctor, No, no ¿sabes se, qué? no se está escuchando. Se escucha como si estuvieras lejos del micrófono. ¿Ya se escucha? Ya, ahí está bien. Eh, ¿Esta parte no se escuchó? ¿Esta? Solo que lo más importante es el diagnóstico clínico. No, lo de aquí sí se escuchó. Sí, eso sí. Ok. Les decía que el diagnóstico clínico es lo más importante, chicos, porque ustedes ya reconocieron la presentación clínica de nuestro síndrome. El etiológico es para determinar la causa que me está produciendo la hipertensión. Si pensamos en un proceso infeccioso, hacemos un examen de líquido cefalorraquídeo para meningitis o meningoencefalitis. Si pensamos, por ejemplo, en una causa estructural, doctores, por ejemplo, que tengamos un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, podemos hacer una medición de la presión intracraneal. Pero esto ya es por métodos invasivos, lo que veíamos, tenemos que meterle prácticamente una sonda guiada hasta nivel de los ventrículos laterales para medir la presión. Esto no se hace por lo general porque son métodos invasivos, pero también tenemos estudios de neuroimagen, que eso sí se los podemos hacer pues de manera más rápida. El examen de líquido cefalorraquídeo normal
Cuando se hace la punción lumbar, chicos, por lo general fluye de gota a gota, literal como si hubiera así la goterita de la llave, literal así gota por gota. Eso es lo normal, porque como tal no hay un flujo, una presión aumentada. La normal es de 7 a 17, en este caso de cúbito lateral, que quiere decir acostado del lado derecho o del lado izquierdo, y de 8 a 25 cuando estás sentado, doctores. ¿Qué pasa en un líquido cefalorraquídeo cuando hay hipertensión intracraneal? El líquido fluye, se denomina como en chorro continuo. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la presión, chicos, que cuando se haga la punción lumbar, el líquido, doctores, y se denomina que es en chorro continuo por la fuerza con la cual se va a estar expulsando. Se deben evitar maniobras que incrementen la presión, como por ejemplo Valsalva. ¿Por qué? Pues porque si lo aumentamos va a ser peor esta parte. Y se dice que la hipertensión intracraneal puede llegar a registrar valores de hasta 80 centímetros de agua, doctores, a nivel lumbar, cuando lo normal es de 7 a 17, 7 a 17 en el cúbito lateral de lado y de 8 a 25 sentado. Fíjense cómo llega hasta 80, doctores. Es muchísima la presión con la que puede llegar mi paciente. Y ya saben, la punción lumbar, chicos, se hacen de cúbito lateral izquierdo. ¿Qué tratamos de exponer? Ah, tratamos de exponer las vértebras lumbares, porque tú ya sabes que a nivel específicamente de L3 hasta L5, yo puedo hacer la punción sin problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la hago en L1 o en L2? Pues es que si la haces en este nivel, puede que le des al cono medular. Por eso no se hacen esos niveles, chicos, se hacen hasta L3 a L4 o hasta L3 a L5. Aquí se introduce como tal la aguja, chicos, se hace la aspiración de líquido cefalorraquídeo y se analiza para ver si los valores son normales o no, chicos, ¿vale? ¿De qué depende de que esté sentado o de que esté, por ejemplo, acostado del lado de mi paciente? Del grado de hipertensión intracraneal que tenga. A mí me ponían el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, chicos, de que ustedes tienen una botella de agua. Cuando ustedes ponen una botella de agua, chicos, de pie, ¿están de acuerdo que toda la presión o todo el líquido, doctores, por lo general, toda la presión se va hacia la parte de abajo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo pongo una botella que está, no llena de agua, pero tiene, por ejemplo, la mitad del agua? ¿Qué pasa cuando ya la pongo de lado, chicos? Ah, pues todo el agua están de acuerdo que se homogeneiza. Todo el agua se va o la presión como tal, chicos, disminuye porque se va hacia toda la parte de la botellita. Sucede lo mismo en este caso, chicos. Cuando mi paciente está en decúbito lateral, imagínense que mi paciente estuviera de pie, toda el agua o toda la presión se va hacia abajo. Imagínense si yo le pico a mi paciente de pie, no, pues va a salir con mucha presión porque está de pie y por gravedad toda la presión se va hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando yo lo pongo acostado de lado? Pues ya la presión ya se homogeneiza, perdón, chicos, se va distribuyendo de manera uniforme a lo largo de todo mi centro medular, ¿vale? Esa es la razón por la cual se hacen de cúbito lateral, para disminuir la presión, chicos. Ah, igual me ponían el ejemplo de, por ejemplo, los buzos. Cuando un buzo se sumerge a altas profundidades, ¿qué pasa? La presión es demasiada, chicos. Lo mismo pasa acá. No lo ponemos de pie porque aumenta la presión, pero sí lo ponemos de lado porque así disminuye y se hace más uniforme como tal la presión y permite una adecuada punción lumbar, chicos, ¿vale? Esos son lo que podemos llegar a ver en los estudios de neuroimagen. Podemos llegar a ver estos tipos de hematomas, chicos, o inclusive podemos llegar a ver herniaciones. Hay distintos tipos de herniaciones, chicos. No es la intención de la clase que se aprendan cuáles tipos de hernias son. La única intención, chicos, y qué es lo que puede llegar a provocar la hipertensión intracraneal. En este caso son hematomas o en este caso hernias, chicos. Aquí les dejo la imagencita para que luego la vean. ¿Sí se me escucha? Sí, Ok, es que me pareció que no se escuchaba. Y por ejemplo, chicos, ¿ya vieron esta estructura de medio que parece una tachezota? Esto, chicos, es una ventriculomegalia. ¿Qué significa esto? Que tenemos una producción tan excesiva de líquido cefalorraquídeo, doctores, que mis ventrículos se agrandaron para tratar de compensar esta parte. Esto es un mecanismo compensatorio del tejido cerebral.
Aquí sí se puede producir un agrandamiento para tratar de compensar todo el exceso de líquido que hay dentro. Esto es una ventriculomegalia, chicos, ¿vale? ¿Por qué ocurre? Pues por una hidrocefalia, probablemente congénita, chicos, ¿vale? Y aquí tenemos otra imagen de los patrones de herniación, que no es mi intención que se los aprendan, pero fíjense cómo desplazan las estructuras. Aquí tenemos los ventrículos, tanto el tercero como los laterales sin problema, chicos. Pero ¿qué pasa en una herniación? Los desplazan por delante de la línea media. Fíjense cómo aquí el ventrículo ya prácticamente ni parece ventrículo y acá todavía está conservado, pero ya lo desplazó de la línea media. Fíjense aquí cómo está céntrico y aquí ya cómo está desplazado así, chicos, ¿vale? Y ya por último, el tratamiento. ¿Qué le puedo llegar a hacer a mi paciente, chicos? De medidas primarias, le podemos llegar a elevar la cabeza a 30 grados. ¿Por qué? Porque al elevar la cabeza de 30 grados, o inclusive unas bibliografías comentan a 45 grados de elevación, chicos, disminuyen, o se ha visto en los estudios, que disminuyen de manera la presión intracraneal. Por lo mismo, chicos, porque hacen que el flujo se vaya hacia abajo, vamos a decirlo de esa manera, y no se quede retenido en la cabeza, ¿vale? Sedación y relajación del paciente. Esto sobre todo es importante, chicos, porque imagínense si en un caso de un traumatismo, el paciente no únicamente va a tener hipertensión intracraneal, puede llegar a desarrollar procesos convulsivos. Justamente la sedación y relajación del paciente es ideal en esos casos, para que no se produzcan procesos convulsivos después de cualquier golpe, chicos. Y también por algo, por si mi paciente es del 50% que desarrolla vómito en proyectil, pues que no vomite, ¿no? Mejor lo cedo y que esté en relajación mi paciente. Esas son como las dos principales cosas que vemos en sedación y relajación. Drenaje ventricular externo. Se puede hacer un drenaje ventricular. Una vez nuestra doctora de neurología nos explicó que son cosas de residentes, chicos. Esto no lo vamos a hacer nosotros a menos de que seamos neurólogos. Pero se puede drenar. En este caso, se mete aquí como tal un objeto, chicos, que nos va a permitir drenar todo este exceso de líquido. Pero esto no lo vamos a hacer como primera instancia. Esto ya es de especialistas, ¿vale? Manitol al 20%. Esto sí es importante. El manitol, chicos, se da, por ejemplo, después de un EBC o, por ejemplo, después de un proceso de hipoxia. ¿Qué quiere decir hipoxia? En cualquier proceso que disminuyó la llegada de oxígeno al cerebro. ¿Por qué? Ah, porque son medidas de neuroprotección. Quédense con eso. El manitol siempre, chicos, va a ser una medida de neuroprotección porque me llega a evitar que se sigan muriendo más células a nivel, en este caso, de mi encéfalo, chicos, ¿vale? Del tejido cerebral, me lo salva, por así decirlo. Lo que preguntaban, diuréticos. Tenemos, por ejemplo, furosemida y tenemos, por ejemplo, espironolactona. Es importante estos dos, chicos, porque a final de cuentas, si yo estoy depletando mi volumen extracelular, por definición de lo que tenemos de las resistencias vasculares y etcétera, si yo depleto volumen plasmático, disminuyo la hipertensión. En este caso, la hipertensión intracraneal se ve beneficiada si yo depleto la mayor cantidad de líquido extracelular posible, chicos, ¿vale? A través de la orina en este caso, ¿vale? Que son los diuréticos. También podemos agregarle distintos tipos de soluciones como sueros hipertónicos, chicos. Y ojo a estas medidas, hiperventilación e hipotermia. ¿Por qué la hiperventilación y por qué la hipotermia, chicos? Miren, a grandes rasgos, chicos, lo que me va a producir, vamos a poner el ejemplo, que mi paciente tiene una temperatura corporal aumentada, chicos, ¿vale? Cuando mi paciente tiene una temperatura corporal aumentada, ¿qué va a producir a nivel de la sangre? Produce, chicos, que mi sangre haga vasodilatación. Si mi sangre hace, bueno, mis arterias, perdón, si se produce una vasodilatación, chicos, ¿qué va a pasar en los vasos sanguíneos cerebrales? Va a llegar más sangre, porque están dilatados, están aumentados de diámetros. Esto no me conviene, porque si de por sí ya tengo mi presión intracraneal aumentada, por esta elevación en la temperatura corporal se va a aumentar más. ¿Por qué llega más flujo sanguíneo? Porque a mayor temperatura corporal, chicos, mayor metabolismo de las células. Empiezan a consumir más y más oxígeno y necesitan más comida, por así decirlo. Por eso se hace una vasodilatación y aumenta la presión intracraneal cuando mi paciente tiene elevada la temperatura corporal. Ahora, en caso contrario, chicos,
Imagínense que mi paciente está hipoventilando. ¿Qué significa hipoventilando? Ah, pues que está acumulando una elevada cantidad de dióxido de carbono, no le está sacando. Ese aumento en la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué me producen? Me producen lo mismo, doctores, vasodilatación. La elevación del dióxido de carbono y la elevación de la temperatura corporal me producen vasodilatación, que eso se traduce en mayor llegada de flujo sanguíneo al cerebro y eso se traduce en mayor presión intracraneal de la que ya teníamos. Entonces, se prefiere que al paciente se lleve a hiperventilación, a hipotermia, porque se produce el efecto contrario, chicos. En hipotermia y en hiperventilación, chicos, ¿qué se produce? Vasoconstricción. ¿Eso en qué se traduce? Ah, pues en que mis vasitos sanguíneos del cerebro se hagan más chiquitos y llegue menor flujo sanguíneo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no se va a aumentar la presión intracraneal y por eso son medidas, chicos, neuroprotectoras que se pueden llegar a aplicar en este tipo de pacientes, ¿vale? Y aquí está una infografía pequeñita de todo lo que se le pueden llegar a hacer a estos pacientes. Hay otras intervenciones quirúrgicas y hay cosas más avanzadas, pero con que se lleven estos chicos es más que suficiente de verdad, ¿vale? Hasta aquí. ¿Quieren que repita algo? ¿O tienen duda de algo, chicos, que no se haya escuchado o algo que se trabó? ¿Todo bien? Ok, chicos, perfecto. Pues si ya no tienen alguna duda, chicos, nos vemos el día de mañana, por favor, con la clase del doctor Canek y nos veríamos a la misma hora de 7 a 9, chicos, ¿vale? Muchas gracias por asistir.